Para terminar, la parte de definir el modelo de ensamble y cómo vamos a calcular probabilidades, vamos a verlo directamente en un caso práctico de partículas libres, de n, donde n puede ser un número como 10 elevado a 23 partículas, y vamos a contar la cantidad de estados que encontramos ahí. Veamos primero cómo vamos a abordar el tema. Para poder hacer esto, lo que hay que hacer es tomar el estado de fase y hacerlo discreto, porque yo necesito poder saber cuántos casilleritos corresponden al estado que yo quiero considerar. En consecuencia, lo que uno hace, toma el típico gráfico, por ejemplo, que teníamos para el oscilador armónico, en que teníamos una zona alrededor del origen, y vamos ahora a segmentar eso en pequeños elementos de altura de P, delta P, del momento, y de base delta Q. Y si yo ahora, por ejemplo, digo que yo tengo en dos dimensiones una partícula, en una dimensión, perdón, pero que tiene la posición y que tiene el momento, si yo ahora considero estos delta Q y estos delta P, cada una de estas celdas que yo tengo en esta dimensión para esta partícula va a tener un volumen que es la multiplicación de estos dos. Y si ahora uno recuerda, yo puedo llamar, por ejemplo, que esta multiplicación, el volumen de este, en el espacio fase del elemento en momento y el elemento posición, si uno ahora recuerda, se asemeja mucho a lo que es el principio Heisenberg, en que tengo la incerteza del momento y la incerteza de la posición y llego a algo que es proporcional a la constante Planck. Ahora, lo que está ahí detrás es que nosotros podemos desde el cuadro clásico de la mecánica estadística ver que tengo que hacer esta segmentación, esta discretización tanto del espacio como del momento para poder calcular la cantidad de estados, para contar 1, 2, 3, cuántas casilleritos corresponden a los estados que yo tengo y que el tamaño de eso tiene un límite, yo no puedo ir a cualquier nivel, yo puedo llegar a casilleros muy pequeñitos que van a tener una limitante tanto en el tamaño de la posición como del momento, y justamente estoy llegando a lo que es los límites que me va a dictar la mecánica cuántica. O sea que vamos a trabajar de frontón con un producto entre el casillerito del momento y el casillerito de la posición, en que el producto de ellos va a ser similar a la constante de Planck. Tratemos ahora de aplicarlo a la mecánica clásica. En la mecánica clásica yo voy a tener que tengo posiciones y momentos. Y esto es una cierta cantidad de los números de grados de libertad que yo tengo, que pueden ser, por ejemplo, las partículas y sus 3 grados de libertad, y en ese caso el F sería 3n, acá F igual a 3n. Pero si, por ejemplo, tengo que considerar la rotación también de una partícula, entonces voy a tener que agregar, por ejemplo, los ángulos. Voy a tener ahí 2 ángulos adicionales para poder rotar la partícula en el espacio. Y si ahora, por ejemplo, todavía la partícula vibra, hace cualquier tipo de otra operación, voy a tener que agregar más variables y sus momentos correspondientes y voy a trabajar después con más grados de libertad. O sea, en la mecánica clásica, yo puedo trabajar con el espacio-fase para contabilizar estados físicos, sencillamente viendo cuántas combinaciones de posiciones y momentos yo tengo. En el cuadro mecánico cuántico, yo tengo nuevamente también las posiciones y tengo las funciones de onda asociados. Así que de la misma forma yo puedo hacer un mundo discreto en que, por ejemplo, las funciones de onda me van a entregar los distintos niveles de energía, que son discretos de por sí, y yo puedo contabilizar a través de las posiciones y llegar a un cuadro muy similar a lo que es la mecánica clásica. En todas las situaciones lo que estoy logrando hacer es pasar a un cuadro discreto, con lo cual yo puedo contar estados. Veamos ahora en el caso de un gas de partículas libres. Lo primero que si yo en ese minuto tengo, al igual que lo hicimos con el problema que habían variables que son grados de libertad que no me afectan, lo mismo pasa en este caso con la posición. Yo puedo ahora, por ejemplo, considerar que la posición puede ser cualquier valor dentro de un volumen y voy a tener que sumarlos todos porque sencillamente no tiene ningún efecto sobre las propiedades macro del sistema. Así que en ese caso, tanto como casos favorables como casos posibles, voy a tener que realizar la suma completa, que en el caso que yo integro la variable Q sobre todo el volumen, me da el volumen. Por otro lado, las restantes partículas van a estar ligadas a la exigencia de que su energía sea igual a una constante, esté en un rango. Y eso significa que si yo tomo la suma acá de los momentos dividido por 2m y paso el 2m al otro lado, voy a obtener este tipo de ecuaciones. Y este tipo de ecuación es un número acá igual a la suma de todas las componentes al cuadrado, no solamente de una partícula, sino de todas las partículas. Si yo aquí tuviera solamente una partícula, tendría el px al cuadrado más el pi al cuadrado más el pz al cuadrado, lo cual es una esfera. Cuando yo tengo ahora n partículas, yo tengo 3n grados de libertad,
yo tengo una esfera en un espacio 3n. En consecuencia, también acá podríamos calcular el volumen, igual que se hace en una esfera normal, pero tenemos que asumir de que es una esfera con más dimensiones a la que estamos acostumbrados, porque son 3n distintas dimensiones. Así que en ese minuto, lo que yo voy a hacer es considerar acá que voy a sumar sobre todas las posiciones, voy a sumar sobre todos los momentos, pero lo tengo que hacer de modo de que me voy a quedar con esa pequeña capita que tiene un ancho de E. Pero aquí primero voy a calcularlos todos hasta una energía E. O sea, voy a desde cero hasta afuera, voy a calcular todos los estados para después hacer la variación para la pequeña capita. Y en ese caso voy a tener que el omega aquí es la cantidad de estados que yo tengo, va a ser igual a primero tomar el volumen y dividirlo por el pequeño volumen de referencia que yo tengo, lo cual me indica cuántos volúmenes pequeños de referencia tengo dentro. Y eso me va a permitir, o sea, yo lo que tomé aquí fue el volumen total y lo subdividí en los pequeños cuadritos o cubitos que me da el delta Q acá, que está elevado al cubo. Y eso lo voy a tener que elevar a n porque cada partícula está contribuyendo con su parte de esto. Ahora, por otro lado, voy a tener que tomar el radio de esta esfera, en que normalmente ustedes van a tener que segmentar también de esta forma para ver cuántos tengo acá. Así que voy a tomar el 2me y lo voy a dividir por delta p al cuadrado. De modo que al final, yo aquí tengo el radio, usted hay que tener un poco cuidado. Aquí, si ustedes se fijan, el radio era, si lo veo acá, era la raíz de esto. Así que yo acá tengo que tener la raíz de 2me. Este 2 representa la raíz de esto. Ahora, como aquí yo saqué la raíz y este no tenía raíz, tengo que ponerle un cuadrado, con lo cual automáticamente va a quedar, si esta raíz se saca de acá, aquí me va a quedar la raíz y aquí me va a quedar directamente el delta P solamente. Y esto nuevamente está elevado a 3n porque cada coordenada está contribuyendo. Así que de esta forma yo obtengo la cantidad de estados en que hice discreto el volumen, hice discreto el momento, calculo la cantidad que hay dentro de este, calculo lo que hay que sumar acá a través de esta esfera y con eso obtengo la cantidad total de estados. Y lo puedo reescribir esto usando la relación que ya habíamos visto similar a Heisenberg y me queda de esta forma, en que yo aquí tengo un factor que es numérico, que tiene 2 veces la masa partido por la constante Planck al cuadrado, elevado a 3n medios. Tiene este omega 0, acá aquí es un tipo de número de referencia que se debe a que yo aquí tengo factores adelante, como por ejemplo en una esfera tenemos un 4pi adelante, 4pi tercios. Aquí tengo otro factor de la cantidad de dimensiones que tengo, así que todo eso que no conozco lo dejé dentro de esta constante, que la puedo después normalizar. Y me queda aquí que es el volumen elevado a n, que era este volumen elevado a n, porque este cubo pasó a ser parte de la constante Planck. Entonces, este queda, y aquí me queda este E elevado a 3n medios, que es el otro factor que está acá. Y esta expresión de acá, para un gas ideal, es el número de estados posibles que hay para un gas ideal en un volumen B y una energía E. Veamos ahora cómo esto lo podemos transformar en datos que representan mediciones termodinámicas, típicamente en este caso para un gas libre, un gas ideal en este caso.